Teorías de la administración. Primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que ya hemos visto en otras sesiones y luego vamos a terminar con las últimas teorías que estaban pendientes. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, las teorías de administración que habíamos hablado. Habíamos hablado de la teoría científica clásica de las relaciones humanas, la estructuralista de los sistemas, neoclásica, y también he complementado aquí con las teorías de desarrollo organizacional y en nuevos enfoques. Le he puesto en el mapa estas últimas dos, solamente para que la tomen en cuenta de que son parte de las teorías de administración. Sin embargo, esas ya las vamos a ver más adelante. Bueno, repasando un poco lo que conversamos sobre la teoría científica, habíamos dicho que el precursor era Frederick Taylor y que hacía énfasis en las tareas y en la eficiencia y la productividad, ¿no? Tenía un enfoque de racionalización del trabajo a nivel operacional. Ojo, no estamos hablando todavía de las demás funciones, sino solamente a nivel operativo. Por ejemplo, podemos encontrar, si recordamos a lo que habíamos visto del mapa de procesos, la vez pasada cuando estuvimos haciendo en la pizarra, por ejemplo, habíamos visto que existía si es que nos enfocábamos solamente en en las necesidades de los clientes, ¿no? Ingresar en las necesidades de los clientes y podría ingresar en un proceso de compras. Este proceso de compras obviamente iba a ir a un área de producción. Luego podíamos tener a un área de almacenamiento, por ejemplo. Luego podíamos tener un área de ventas, ¿no? Y luego un área de distribución, ¿no? Estoy planteándolo diferente a, a lo que vimos la vez pasada en clase para que vean que no todo es igual, ¿no? Hay productos que se venden antes de producirse, como lo que vimos la sesión pasada, y en esta ocasión estoy poniendo un ejemplo en el que primero se produce y luego se vende. Y así como esto, hay muchos modelos que podemos manejar, ¿no? Entonces, y acá tenemos la satisfacción de los clientes, ¿no? Vamos a borrar por aquí. Ya está. Y acá tenemos las necesidades de los clientes. Y por aquí tenemos la satisfacción de los clientes, ¿no? Entonces, todos estos productos que hemos visto aquí, todos estos macroprocesos, ¿no? Estos son los procesos core del core business. Listo. Entonces, si nos enfocamos a lo que decía este, la teoría científica de Frederick Taylor, obviamente él se enfocaba a la racionalización del trabajo operacional. Quiere decir que nos estamos encontrando aquí, ¿no? En la parte de la P de producción. No sé, que no se nota bien, de repente vamos a ver la P de producción. Ahí es donde se está enfocando Frederick Taylor, ¿no? ¿De qué manera? Racionalizar es poder distribuir la carga de trabajo, ¿no? Racionalizar o en puestos, o en procesos, o en áreas, por ejemplo, ¿no? Aquí todavía no hablamos de áreas porque solamente estamos hablando de la parte operativa, ¿no? Recordemos que todavía estamos en los años 1900. Luego tenemos la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción. Obviamente, si mejoramos nuestro proceso productivo o racionalizamos nuestro proceso productivo, pues vamos a ser más eficientes. Entonces, eso conllevó a que haya menores tiempos de trabajo, ¿no? Ya no habían jornadas laborales de 16 horas, sino ya podíamos llegar ahí se fomentó la jornada de trabajo de 8 horas, por ejemplo, y también salarios más altos para los trabajadores, pero no quiere decir que se les aumentó así simplemente el trabajo como acá piden, ¿no? Actualmente dicen, que suba el sueldo mínimo, pero sin más ni menos, ¿no? Y cada quien sigue haciendo lo mismo. En cambio aquí no. Lo que hicieron fue hacer énfasis más, ok, no consideres el trabajo solamente porque está todo el día ahí metido en la oficina, sino considera el trabajo porque a nivel de producción, ¿no? Si es que antes me producías 500 en 16 horas y ahora me haces 500 en 8 horas, entonces te sigo pagando lo mismo, ¿no? O si de repente ya quieres seguir trabajando tus 10 horas, pero antes me trabajabas 500 unidades y ahora me trabajas 750 o 1000, entonces obviamente te tengo que pagar más porque me estás produciendo más, me estás haciendo ganar más a la empresa, ¿no? Entonces, más o menos por ahí iba el tema del salario que estábamos viendo, ¿no?
salarios más altos para los trabajadores. También el uso de la ciencia, porque obviamente les había hablado qué cosa era algo científico, ¿no? Algo que se podía poner en un piloto, probas, haces una hipótesis, lo pones en un piloto, lo pruebas, funciona bien, perfecto, entonces lo implementas para todos. Funciona mal, ok, lo descartas, que descartas el piloto porque solamente has agarrado un grupo y todo lo demás continúa funcionando de manera usual. Generación de armonía y cooperación grupal, obviamente porque ya no están todos sobrecargados, sino cada quien hace una parte, entonces todos sienten que son un equipo, ¿no? Que están trabajando para un bien común. Y estudios de tiempo y movimiento. ¿Por qué? Porque ya no solamente se enfocaba a la producción final, ok, hoy día producieron tanto ya y me quedo contento, no, sino para poder identificar de qué manera puedo hacerlos trabajar menos o que produzcan más, entonces me pongo a analizar no solamente qué actividades realizan, sino qué movimientos. Por ejemplo, una persona que está haciendo costura, por ejemplo, se ponía alguien a su costado y verificaba, ok, ¿qué cosa está haciendo? ¿No? Ya, listo. Se pone a buscar el hilo del determinado color, ¿no? Se pone a buscar la aguja, se pone a ensartar el hilo en la aguja, por ejemplo, ¿no? Comienza a cortar o corta la tela, pinta la tela, ¿no? Comienza a coser, ¿no? Lo empaqueta y lo envía a tal lado. Cada una de esas pequeñas cositas, inclusive, ok, le movió el mano hacia la izquierda para coger la aguja, ¿no? Movió el mano derecha para tocar un botón, o para coger la tijera. Cada una de esas cositas que ya no son solamente actividades, sino son movimientos, ellos lo contabilizaban en tiempo, ¿no? Lo ponían, estaban con su cronómetro que veía a nivel de segundos inclusive, y verían, ok, se demoró en tal movimiento del brazo a la izquierda, se demoró un segundo. En tal movimiento de traer la aguja, se demoró 3 segundos. Y listo. Y así iban a tal detalle que comenzaban a ver, ok, mira, acá hay, ¿por qué todo demora un segundo, un segundo, un segundo? Y acá hay una de 5 segundos. ¿Qué cosa ha pasado? Entonces se iban a esa actividad y veían de qué manera esa actividad de 5 segundos podían reducirla. Y así con estas micro mejoras obviamente reducían horas, era increíble si lo multiplicabas por una cantidad de personas grande, obviamente porque antes no había empresas chiquitas como ahora, ¿no? Antes eran las mega empresas, las mega fábricas, entonces cada reducción de eso se duplicaba en decenas o cientos de personas, entonces la reducción realmente era muchísima y la eficiencia también era muy alta, ¿no? Entonces ese es un poco el resumen de la científica. Sobre la teoría clásica, hablábamos de Henry Fayol, que se enfocaba en la estructura y en la eficiencia, ¿no? Traía la eficiencia, pero también enfocaba la creación de una estructura organizacional. Entonces ya no solamente nos enfocábamos en esta P que habíamos visto de la producción, sino también, vamos a ponerlo por aquí al costado. A ver, un segundo. Vamos a ver aquí la estructura organizacional. ¿Qué cosa es una estructura organizacional? Bueno, la estructura organizacional actualmente es algo muchísimo más grande de lo que era en ese momento, pero les voy a plantear más o menos, ¿no? La estructura organizacional es muy amplio, pero a lo que ellos iban más que todo en ese momento era lo que nosotros ahora llamamos como organigrama, ¿no? Por ejemplo, teníamos un gerente general, el gerente general de repente tenía su gerente de operaciones, tenía su gerente de finanzas, su gerente de administración. Listo, y obviamente cada uno de ellos tenía sus 3 personas, de repente acá tenía 2, de repente acá tenía 2, pero este de aquí también tenía 2 más, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, este es un organigrama, ¿no? Que es parte de una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque la estructura organizacional no solamente te da esto, sino te da cada puesto, pues debe tener objetivos, funciones, requisitos, responsabilidades, ¿no? Y así muchísimas más cosas, ¿no? Y esto por cada una de estas casillas que tenemos. Entonces, Henry Fayol nos dice que existen más cosas que solamente las operaciones, ¿no? Entonces ahí es que comienza a ingresar
todo lo que es el tipo de estos otros procesos, ¿no? Por ejemplo, ya aparece el tema de compras, almacenamientos, ventas, ¿no? Más como no solamente que una persona es todista o que es algo, una actividad de alguien, ¿no? Sino como que ya, ok, tenemos que comenzar a separar, ¿no? No podemos mezclar que el mismo que está produciendo también está vendiendo. Es como ahorita tenemos una zapatería, por ejemplo, ¿no? Es algo así chiquito. Y la persona es el que creó la empresa, es el dueño de la empresa, él mismo produce, ¿no? Si es que estamos hablando de una zapatería de un mercado, ¿no? Él mismo produce, él mismo vende, él mismo hace las cuentas, él hace todo, ¿no? Entonces aquí lo que comenzamos, ok, las empresas van creciendo, van evolucionando, entonces necesitamos comenzar a separar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es que comienzan a aparecer también las actividades de compras, las actividades de almacenamiento, las actividades de ventas, de distribución, las va detallando, ¿no? Entonces ya no solamente es el área de producción, pero también aparecen otras, como es el caso de los procesos de soporte, ¿no? En los procesos de soporte te das cuenta que también necesitas a alguien de finanzas, ¿no? Te das cuenta que también necesitas de repente alguien de mantenimiento, ¿no? Entonces te das cuenta que necesitas actividades de soporte que aseguren tu core business. Y esos lo comienzas a estructurar, ¿no? Dentro de esa estructura de la organización. No es una organización formal, tiene los principios generales de la organización, que son las funciones administrativas, que hasta ahora muchas de ellas están vigentes, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, las funciones técnicas, las comerciales, como hemos visto, ¿no? Que estaban en ventas, acá están las comerciales. Este, Financieras, de seguridad, ¿no? Administrativas, contables, ¿no? Entonces, todas esas ya, por ejemplo, las contables las vamos a poder encontrar aquí, ¿no? De repente las de seguridad están dentro de mantenimiento, no le llamemos mantenimiento, ¿no? Llamémosle servicios generales, ¿no? Que entraría ahí mantenimiento, seguridad, entre otros, ¿no? Entonces todas estas otras ya comienzan a aparecer, ¿no? Comienzan a verse viables, ¿no? Y hasta ahí creo que nos quedamos la clase pasada. Y ahora vamos a ver el tema de las relaciones humanas, porque Elton Mayo en 1932 se dio cuenta de que en las empresas funcionaban con personas, ¿no? Porque antes todo el mundo pensaba pues, con máquinas, 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 ¿no? Comprar las mejores máquinas, las mayores máquinas, y hubieron muchos problemas en el mundo en donde la gente se comenzaba a amotinar, a quejarse porque las pésimas condiciones en las que estaban, ¿no? Prácticamente vivían en las megafábricas, ¿no? Muchas personas morían en las fábricas, entonces había muchísimos problemas ahí. Entonces comenzaron a aparecer las teorías de las relaciones humanas que tenían un énfasis en las personas, ¿no? Se acordaron de que funcionaban las empresas con las personas. Y pues, ¿qué cosa podemos ver ahí? Vemos que tiene influencia de las actitudes y relaciones sociales de los grupos de trabajo en el desempeño, ¿no? Por ejemplo, antes la gente estaba acostumbrada pues a vivir de las granjas, en las granjas, ¿no? Y y pensar que todo, que las personas también eran como su ganado. Entonces, acá se dan cuenta de que si es que les dan una, si es que hacen no solamente que trabajen, sino que se sientan bien trabajando, entonces su producción va a ser mayor, ¿no? Si es que no solamente se preocupan porque estén ahí sentados todo el tiempo produciendo, sino que de repente, oye, vamos a darle un tiempo como para que descanse, un tiempo de su familia, voy a preocuparme por su bienestar, de qué cosa le está pasando en casa, etcétera. Entonces, su desempeño va a ser mayor. Y gracias a eso es que se genera el segundo punto que vemos aquí, el sentido de pertenencia, ¿no? Porque antes sentían pues que era prácticamente una cárcel, ¿no? El tema del trabajo. En cambio, sentido de pertenencia es sentirse orgulloso de la empresa, ¿no? Entonces ya, yo voy a trabajar más, ¿por qué? Porque me gusta donde estoy trabajando, realmente me identifico con la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa se preocupa, siento que se preocupa por mí, siento que no me voy, estoy estancado en este puesto toda la vida, sino que me están dando oportunidades para desarrollarme, para crecer, ¿no? Se preocupan porque esté tranquilo, porque no me esté pasando nada malo. Entonces, ese tipo de beneficios en las relaciones humanas, pues generaba mejor producción dentro de la organización.
¿no? También comenzaron a identificar la organización informal. Si bien es cierto, ya habíamos identificado esto de aquí, ¿no? Gracias a Henry Fayol, habíamos identificado que ya existía un organigrama, pues resulta que eso no solamente lo que está escrito en el organigrama era todo, porque también existían organizaciones informales. Por ejemplo, ¿qué sucedía con el tema del personal operativo, ¿no? Entre el personal operativo, entre todos los que trabajan aquí en la parte de operaciones, ya todos los que trabajan aquí, y entre todos los que trabajan aquí, ellos sentían que eran como grupos diferentes, ¿no? Entonces, obviamente, los grupos diferentes tenían necesidades distintas. Entonces, no puedes ofrecerle los mismos beneficios, las mismas condiciones a personas que piensan distinto. Entonces, tienes que encontrar cuáles son esas organizaciones, ¿no? De repente, por ejemplo, también en algún caso estaba viendo el modelo de... Normalmente ahora, actualmente en las empresas generan, por ejemplo, equipos de fútbol, campeonatos, ¿no? Equipos de fútbol. Entonces, o de algún deporte, ¿no? Entonces, cada una de esas organizaciones también son organizaciones informales, ¿no? En donde, por ejemplo, en un equipo puede haber el gerente, el jefe de otra área, el asistente de otra área, el practicante de otra área, pero han formado una organización, ¿no? Entonces, si es que algo sucede en uno de ellos, puede afectar a todo ese grupo, ¿no? Que no está dentro del organigrama, pero sí puede suceder. O también tenemos el grupo, por ejemplo, la organización informal de los gerentes, ¿no? También puede ser. O de repente, si es que la organización informal de algunas mujeres, o todas las mujeres, ¿no? De repente esa con ese y con esa, ¿no? O de repente de los hombres, o de los que les gusta determinada actividad, de repente también de los que, si es que hay algunas personas que no están conformes con la organización, de repente forman los grupos sindicales, ¿no? Entonces, de repente un grupo sindical está formado por un gerente, por un supervisor y por dos asistentes, ¿no? Entonces, ellos también son un, una organización informal que necesitamos ver, necesitamos analizar y necesitamos revisar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la analizamos? Justamente para generar estas cosas, ¿no? Motivación, liderazgo, comunicaciones, dinámicas de grupo, etcétera, ¿no? Estos son detalles que necesitamos utilizar, necesitamos identificar y que nos van a ayudar a mejorar cómo estamos trabajando dentro de la organización, ¿no? Esa es la teoría de las relaciones humanas. Luego teníamos la teoría de la burocracia con Max Weber, ¿no? Max Weber en 1947 nos dice, ok, perfecto trabajar con la estructura, pero tenemos que mirar nuevamente a la racionalidad, porque la otra vez ya habíamos hablado, ¿no? De la racionalidad aquí dentro del grupo de producción. Pero ahora nos dice Max Weber que no, que tenemos que mirar, tenemos que ponerle más énfasis a todos los demás procesos, ¿no? Ok, nos habíamos enfocado en la racionalidad de producción y luego con las teorías clásicas y estructuralistas aparecieron las demás áreas, ¿no? Pero tenemos que también aplicar la racionalidad aquí. ¿Por qué solamente vamos a aplicar la racionalidad en producción? Si podemos aplicar la racionalidad en todo lo demás, ¿no? Eso es lo que nos dice Max Weber en 1947. ¿Y por qué? Porque él quería encontrar una organización formal burocrática, y gracias a eso es que agarra la estructura. La estructura antes solamente eran estas casillas, ¿no? Y gracias a eso es que comienza a decir, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿no? Los requisitos, ¿no? Ok, yo ya sé qué cosa, para qué he creado una casilla, ¿no? Cada casilla de esta, yo ya sé para qué la he creado y qué cosa tiene que hacer. ¿Qué cosa, para qué la he creado? Está en el objetivo. ¿Qué cosa va a hacer? Está en las funciones. Pero también tengo que saber los requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué requisito puedo tener? Para que una persona sea no gerente de finanzas, sino, vamos a decir, por ejemplo, el gerente de operaciones, ¿no? ¿Qué requisitos puedo tener para un gerente de operaciones? Vamos a ver. Primero vamos a analizar requisitos de repente académicos, ¿no? Listo. A nivel de académico yo requiero que tenga un MBA, ¿no?
Ustedes no sé si lo conocen, pero ustedes ahorita, por ejemplo, tenemos primaria, ¿no? Tenemos secundaria, y luego, luego, por ejemplo, título de técnico, ¿no? Título universitario, y luego vienen los posgrados, ¿no? Dentro de los posgrados tenemos la maestría, y una de las maestrías que hay es el MBA, que es el Master in Business Administration, o mejor dicho, la maestría en Administración de Negocios. Entonces yo quiero que tenga un MBA, o de repente también puedo decirle, no, yo quiero que tenga una maestría en operaciones, ya que este es el gerente de operaciones, una maestría en operaciones, ¿no? A ese es a nivel académico. A nivel de profesional, de repente le digo, ok, yo quiero que esta persona tenga eh, 3 años, no, tres es gerente de operaciones, le voy a pedir por lo menos, no sé, 10 años, ¿no? 10 años de experiencia. Vamos a borrar esto un momento. Le voy a pedir 10 años de experiencia en operaciones, y le voy a poner 5 años como jefe o gerente. Ahí está. Listo, esos van a ser mis requisitos, ¿no? Entonces, por más que yo conozca una persona que quiero que esté ahí, no. Si tú no cumples, de repente, ya, yo quiero que esté, yo sé que es muy bueno, pero tiene solamente 7 años, no, no entra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he dicho que mis requisitos son estos. Y por eso es que justamente se le llama al Estado, por ejemplo, se le dice burocrático, porque dices, oye, yo quiero generar esa mejora. Ah, no, pero eso lo tiene que firmar tal cosa, ¿no? Entonces no se puede hacer. Ah, pero, oye, ¿puedes hacerme eso? No, sorry, tienes que enviarme un memo diciéndome que yo tengo que hacer eso porque eso no está en mis funciones, ¿no? Entonces, por eso es que se llama en el Estado, se le dice mucho que es muy burocrático, porque de repente si en mis funciones, si en tus funciones, ¿no? Te contratan en el Estado y te dicen, ok, tus funciones son estos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, eso es lo que tienes que hacer. Y tu jefe viene y te dice, oye, porfa, hazme este informe porque voy a entrar a una reunión el día de mañana. Y dices, oye, sorry, pero mira, estas son mis 5 funciones para las cuales me han contratado y eso no está dentro de mis funciones. Si quieres que yo lo haga, manda un memo, ¿no? Por trámite documentario que me llegará mañana, y ahí recién con ese aval yo recién voy a hacerlo, porque como no sé mis funciones no tengo por qué realizarlo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que y se formaron dentro de la burocracia, ¿no? Todo tiene que decir, cada puesto tiene que decir qué cosa, qué función va a realizar, y cuáles son los requisitos que deben hacer, cada actividad, cómo se debe realizar. Por ejemplo, si es que acá tenemos el proceso de almacenamiento, ¿no? Listo, acá tenemos el proceso de almacenamiento ya, pero ¿cómo se debe hacer? Entonces vamos a hacer un procedimiento que diga, se debe hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Perfecto. De repente viene otra persona y te dice, ya, oye, pero ese paso 3 está por gusto, mejor pasamos del paso 2 al paso 4, ¿no? Y de repente es mejor, de repente está bien, pero como está en un procedimiento que dice que debe ser 5 pasos, dices, no, sorry, no puedo hacerlo, no puedo saltarme el paso 3, así que de todas maneras lo voy a hacer por más que no sea eficiente. Entonces, por una parte, está bien la teoría burocrática porque te dice, ya viene una nueva persona y no sabe qué hacer, no, porque ahí está el procedimiento y te dice, mira, estos son los 5 pasos de cómo debe trabajar, entonces es bueno por esa parte, pero la parte mala era de que te cerraba a muchas cosas, porque si querías optimizar algo, te alargaba el proceso. No quiere decir que no se puede actualizar ese procedimiento y eliminar esa actividad, pero te retrasaba en algunas cosas, ¿no? Entonces, es, más o menos por ahí iba la teoría. Vamos a ver. Más o menos por ahí iba la teoría de la burocracia. Vamos a ver. Luego tenemos la teoría estructuralista.
A ver, un segundo. Ya, luego tenemos la teoría estructuralista por aquí. Ahí está. La teoría estructuralista nos dice... ya, solamente para enfocarnos, terminar de cerrar la parte de la burocracia, ¿no? Organización formal burocrática, racionalidad organizacional, ¿no? No solamente estaba la racionalidad, ya no solamente está en la parte de producción, sino también en toda la estructura organizacional. Rutinas y procesos estandarizados, lo que te decía en los procesos, de cómo se debe hacer esos procesos, cada actividad, cada procedimiento que tenga paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, acá también apareció. Competencia técnica y meritocracia, ¿no? Por ejemplo, es esta parte de los requisitos, ¿no? Ok, técnicamente, académicamente, profesionalmente tienes que demostrarme que puedes hacerlo. Y meritocracia es porque si es que ya está escrito, de repente yo estoy en un puesto, yo no soy gerente, soy jefe, soy supervisor. Ah, pero mira, para ser gerente piden maestría y piden 5 años, entonces yo ya sé. Entonces cuando yo ya de repente tengo 3 años, pasan 2 años más, yo tengo 5. Listo, oye, yo ya me merezco ser ese gerente, ¿no? Ah, perfecto, mira, cumple ese perfil, sí, listo, entonces te asiento, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? La meritocracia. Profesionalización, sí, porque te dicen, ¿no? Oye, necesito una maestría, entonces, mira, tengo 3 años, me faltan 2 años para llegar a 5 años. Y justamente una maestría demora en hacerse 2 años. Pero voy a profesionalizarme, voy a estudiar una maestría para poder llegar a ser gerente. Entonces, ese es algo buenísimo también de esta teoría. Y que tenemos un enfoque de sistema cerrado, eso es muy cierto, todavía había una visión cerrada de la organización porque solamente se fijaba en los aspectos internos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo la estructura dentro de la organización, seguimos viendo los procesos dentro de la organización, ¿no? Entonces, todavía no estamos yendo más allá, así que hasta aquí vamos a terminar con el paso, porque la siguiente, la teoría estructuralista, ya habla sobre más allá de la empresa, ¿no? Ya comienza a una visión fuera, externa de la organización. Así que hasta aquí voy a dejarles una pregunta dentro del foro y por favor para que todos puedan ingresar, les voy a dejar el plazo hasta, hoy día estamos lunes, hasta el próximo domingo para que puedan completarlo. Muchas gracias.